Realizando el manejo perioperatorio de la sangre y coagulación durante la cirugía cardíaca. Sobre los autores, pertenecientes al Departamento de Anestesiología y Cuidados Críticos del Centro Médico Universitario Utrecht, en Berlín, Alemania. Bueno, como introducción, el sangrado importante sigue siendo un problema común en cirugía cardíaca, con una incidencia que va hasta el 15%. Como consecuencia, provoca anemia y transfusión de hemoderivados, además de la necesidad de retoracotomía o reesternotomía, como vemos acá en el gráfico. Y todo esto conlleva a tener resultados adversos. Este artículo se centra en las estrategias de conservación de la sangre en la cirugía cardíaca. Y para entenderlo, primero se tratará la fisiopatología de la coagulopatía durante estos procedimientos, incluyendo el efecto del bypass cardiopulmonar. Durante la cirugía con SEC, con bypass cardiopulmonar, el traumatismo quirúrgico, la canulación arterial, la canulación venosa, el paso de la sangre por las tubuladuras, son eventos altamente trombogénicos, que pese a la heparinización se producen, ¿no? Durante el bypass cardiopulmonar, varios mecanismos conducen a la coagulopatía. Primero, el fibrinógeno se une a la superficie no biológica del circuito extracorpóreo, que provoca la activación plaquetaria. Segundo, los leucocitos que entran en contacto con la cavidad pericárdica expresan el factor tisular y activan la vía extrínseca de la coagulación. Además, el tubo de la máquina activa el factor 12, que inicia la vía intrínseca. Entonces, ambas vías, la vía intrínseca y extrínseca, conducen a la formación de trombina y al consumo de los factores de coagulación. Bueno, por otra parte, sabemos que la heparina se administra para evitar la coagulopatía de consumo. En cuanto a la bradicimina, esta molécula, por lo general, es inactivada en la circulación pulmonar. Pero ¿qué pasa durante el SEC? Lo que pasa es que esta se acumula y esto conduce a una fibrinolisis masiva que se contrarresta con un fármaco antifibrinolítico como es el ácido tranexámico, ¿no? Esto de manera general. Bueno, hemos hablado de algunos factores perioperatorios que influencian en la hemostasia, en la cirugía cardíaca, como son el trauma quirúrgico, por la esternotomía, las canulaciones, también del efecto del bypass cardiopulmonar, como es la coagulopatía de consumo, la hiperfibrinolisis. Bueno, en cuanto a la heparina y protamina, después del bypass cardiopulmonar, la protamina revierte el efecto anticoagulante de la heparina. Sin embargo, se ha visto que cuando esta protamina se administra en exceso, causa disfunción plaquetaria y fibrinolisis. Por lo que es importante un manejo adecuado de la protamina, ¿no? En cuanto a la dosificación, que se abordará más adelante. Bueno, otros factores perioperatorios adicionales pueden conducir a coagulopatía, como es la inadecuada perfusión tisular, que va a conducir a un metabolismo anaeróbico y la consecuente acidosis. La acidosis deteriora la formación de coágulos. Sin embargo, cuando administramos fluidos en exceso para mejorar la perfusión tisular, también al mismo tiempo se están dividiendo componentes prohemostáticos. Por lo tanto, debe prevenirse esa hemodilución excesiva. La transfusión de paquetes globulares, si bien por un lado mejoran la oxigenación celular, también contribuyen a esa hemodilución de factores de la coagulación, además de producir hipocalcemia por la administración de citrato. Recordemos que el calcio, el factor 6 de la coagulación, es importante en la activación de otros factores. Entonces, es importante suplir el déficit de calcio para evitar coagulopatías. Finalmente, la hipotermia inhibe de manera reversible la actividad enzimática. Por lo tanto, el control de la temperatura es muy importante para optimizar la coagulación luego de la cirugía cardíaca. El manejo de la sangre del paciente. Bueno, acá vemos un esquema cuyo objetivo final es reducir el sangrado y la transfusión innecesaria. Este enfoque es un enfoque multimodal que comprende la identificación de pacientes en riesgo mediante la predicción. También la prevención, el monitoreo y el tratamiento del sangrado causado por la coagulopatía.
Este esquema nos brinda una visión general de las distintas modalidades principales de manejo del paciente, ¿no? De la sangre del paciente en cirugía cardíaca. A cada una de estas intervenciones se le atribuye mejoras en el resultado. Cuando se combinan estas intervenciones, conduce a una importante disminución de la pérdida de sangre y de requerimientos de transfusión. Es muy importante que estos componentes se combinen en un enfoque multidisciplinario que involucre anestesiólogos, cirujanos cardiovascular, perfusionistas, intensivista, hematólogo. El primer paso debe ser la identificación de pacientes con riesgo de sangrado y transfusión, mediante la predicción. En estos pacientes identificados se pueden usar técnicas adicionales para disminuir este riesgo. Estas técnicas comprenden lo que es la transfusión, la prevención de transfusiones innecesarias y la prevención de coagulopatías. Finalmente, luego de la cirugía, se debe observar de cerca el sangrado. En caso que sea excesivo, se necesita monitorizar el potencial hemostático, ¿no? Y según los resultados es que se indicará un tratamiento para prevenir la hemorragia y mejorar la hemostasia. Bueno, comenzamos hablando de la predicción. Muchos estudios han identificado scores de riesgo o factores de riesgo para el sangrado y transfusión. Entre los factores de riesgo relacionados con el paciente se incluyen la edad avanzada, el sexo femenino, el área de superficie corporal pequeña, una FEBI disminuida, la falla renal también está incluida, o la falla hepática. Y también están los factores relacionados con la cirugía, como en el caso de cirugías complejas, cirugías de emergencia o cirugías que requieren un largo tiempo de SEC. Aunque estos factores de riesgo nos dan una idea sobre los pacientes de alto riesgo, se menciona que tienen un valor predictivo individual bajo. Por lo tanto, es que varios estudios han desarrollado scores, como es el TRAX, el Wilbled, el Popworth Score, ¿no? Que, bueno, que el valor predictivo de estos puntajes o de estos scores es de regular a bueno, con un área bajo la curva de 0,7 a 0,8, y que menciona podría incorporarse en la práctica diaria para identificar a pacientes con riesgo de hemorragia y transfusión. Bueno, continuando con lo que es la predicción, existen pruebas de hemostasia para la predicción, ¿no? Aunque es una práctica común realizar pruebas antes de la cirugía cardíaca, como es el tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, el cuento plaquetario, se dice que el valor de estas pruebas, el valor predictivo de estas pruebas es bajo, y que solo el fibrinógeno tiene una moderada asociación con sangrado. Una revisión sistemática reciente muestra que habla sobre la tromboelastometría, menciona que este tiene un buen valor predictivo negativo, aunque un valor predictivo positivo bajo. En contraste, hablan de la prueba de función plaquetaria, o el Point of Care Platelet Function Testing, que mencionan que este test tiene un valor predictivo positivo mucho más alto, aunque su aplicación clínica aún es incierta. Ya. Bueno, hemos hablado de la predicción, ¿no? Ahora hablaremos en cuanto a la prevención. Tenemos lo que es la prevención de la transfusión y la prevención de la coagulopatía. En cuanto a la prevención de la transfusión, el tratamiento de la anemia preoperatoria. La anemia en el preoperatorio es muy común, y varios estudios la han identificado como factor de riesgo para transfusión, aparte de aumentar la morbilidad y mortalidad a corto y largo plazo. En la población de cirugía cardíaca se debe principalmente a la deficiencia de hierro, hasta en el 50% de los casos, seguida de la anemia por enfermedad renal crónica, en el 16%. El aumento de la masa de glóbulos rojos en este grupo puede lograrse mediante la suplementación preoperatoria de hierro con o sin eritropoyetina, tal como lo recomienda la guía europea.
Aún así, no hay datos sólidos para dar una recomendación de alto nivel sobre este manejo de, de eritropoyetina con hierro. Continuando con la prevención, hablaremos sobre la recuperación sanguínea o cell saver. Este método es un método ya probado para disminuir la transfusión de glóbulos rojos en la cirugía cardíaca. Mediante esta técnica se lava la sangre succionada del campo operatorio y también la sangre restante en la máquina de SEC después del escote de SEC, ¿no? Del bypass cerebropulmonar. Después de procesada esta sangre recuperada, solo se retransfundirán eritrocitos. Esto tiene dos beneficios. Primero, que se previene la anemia recibiendo sus propios glóbulos rojos y evitando la transfusión de sangre halogénica. Halogénica quiere decir de sangre de otro paciente, ¿no? En segundo lugar, que no se retransfunden factores de coagulación activados, y de esta manera se previene la coagulopatía de consumo y la inflamación. Sin embargo, al transfundir grandes cantidades de sangre recuperada, esto puede diluir plaquetas y factores, aumentando así el riesgo de coagulopatía. Por lo tanto, se recomienda reducir o limitar la transfusión de grandes cantidades de sangre recuperada. Aún con eso, el uso rutinario de recuperador sanguíneo reduce el requerimiento de transfusión de sangre halogénica. Otra estrategia de prevención de transfusión es la predonación autóloga. Este es un método menos usado para prevenir la transfusión halogénica. En las semanas previas a la cirugía se extrae en varias ocasiones sangre al paciente y esta se almacena. Esta anemia inducida conduce a un aumento de la eritropoyesis y de esta manera se restaura la hemoglobina del paciente. Bueno, esta sangre previamente extraída puede ser resustituida durante la cirugía. Sin embargo, esta modalidad también acarrea desventajas, como que primero, que se debe posponer, ¿no?, la cirugía para que el paciente se recupere de estas extracciones de sangre. Segundo, que la sangre donada es temporalmente conservable. Finalmente, en muchos de los casos, como frecuentes en la cirugía cardíaca, como es la estenosis aórtica, por ejemplo, la inducción a anemia puede empeorar su condición clínica antes de la cirugía. Entonces, estas desventajas limitan el uso de esta modalidad, ¿no?, que solo se realiza de manera esporádica. Además que los criterios de predonación no han sido del todo aclarados aún. Bueno, ahora hablamos del trigger transfusional o el umbral de transfusión. Varios trials se han publicado en las últimas décadas con el objetivo de disminuir las transfusiones sanguíneas, buscando cuál es el umbral óptimo de transfusión de glóbulos rojos en la cirugía cardíaca. Primero, el TRAX trial comparó un umbral de hematocrito del 30% con un hematocrito del 24% y no encontró diferencias en el resultado. El Peter Boss Trial comparó un umbral de transfusión de hemoglobina de 9 con uno de 7.5 y tampoco encontró grandes diferencias entre los dos grupos. El otro trial, el TRIX-3 Trial, tampoco encontró diferencias entre los umbrales de transfusión de 9 y 7.5 en análisis a corto y largo plazo. Estos resultados sugieren que un trigger de transfusión restrictivo, que utilice un nivel de hemoglobina inferior para condicionar la transfusión, que puede ser de O7 u 8, menciona que es seguro en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Pese a la existencia de grandes trials, el trigger óptimo para la transfusión sanguínea aún continúa en debate. Y para entender esto, ¿no?, de por qué no tenemos un trigger óptimo, es que nos fijamos en el principio fisiológico de suministro de oxígeno, ¿no?, de esta forma. Los glóbulos rojos que se transfunden para prevenir la hipoxemia tisular. Sin embargo, esta hipoxemia tisular también es dependiente del gasto cardíaco.
Así como también depende de la hemoglobina, del nivel de hemoglobina, de la saturación arterial de oxígeno, como podemos ver en la fórmula. Aquí radica la dificultad para obtener un trigger óptimo. Por ejemplo, ¿no? Un paciente con una hemoglobina en 5 podría tener suficiente suministro de oxígeno si su función cardíaca y el volumen circulante es adecuado. Sin embargo, un paciente con fiebre disminuida o saturación arterial de oxígeno baja podría requerir una concentración de hemoglobina mayor para cubrir su demanda, ¿no? Además que el umbral de transfusión óptimo va a ser distinto cuando el paciente es sometido a frío o cuando está bajo anestesia, donde la demanda de oxígeno es menor. Eh, Todos estos análisis son difíciles de incorporar en los trials. Por lo tanto, la mayoría de los ensayos randomizan pacientes solo con 2 niveles de hemoglobina, ¿no? Como hemos visto. Sin embargo, se recomienda incorporar marcadores de oxigenación tisular como el lactato, la saturación venosa central de oxígeno, la frecuencia cardíaca, etcétera, y así individualizar el umbral de transfusión del glóbulo rojo. Bueno, continuando con las estrategias de prevención, ahora vamos a hablar de la prevención de la coagulopatía. Primero, detener la anticoagulación. Existen pautas claras para la interrupción de anticoagulantes. Sin embargo, se aumenta el riesgo trombótico al suspender estos, ¿no? Por lo tanto, es necesario tener en mente, tener en mente las comorbilidades del paciente antes de suspender los anticoagulantes, previos a la cirugía cardíaca. Y también individualizar la, la reducción de transfusiones y complicaciones trombóticas. Otro son los antifibrinolíticos, que es común su uso para prevenir la disolución de los coágulos. Actualmente se usa el ácido tranexámico para estos fines. Sin embargo, se ha visto que a dosis altas de ácido tranexámico se asocia a convulsiones postoperatorias. Por ello se recomienda no se recomienda, digamos, una dosis alta, ¿no? Mayor a 50 miligramos por kilo. Bueno, hablemos de la hemodilución normovolémica aguda. ¿En qué consiste? Esta es una alternativa más fácil a la predonación autóloga que mencionamos hace un momento. En este caso, la sangre completa del paciente se extrae previo al bypass cardiopulmonar y se reemplaza por cristaloides para evitar consecuencias hemodinámicas de esta extracción. Esta sangre se retransfunde después del destete de bypass. La ventaja de este método es que la sangre almacenada no está expuesta a coagulopatía por efectos de la SEC y así preserva su potencial hemostático. Esta técnica se usa principalmente en pacientes que tienen una hemoglobina preoperatoria alta y así, bueno, y se asocia a disminución de sangrado y transfusión. Pero su uso es un poco limitado eh, en aquellos pacientes que no puedan tolerar una disminución aguda de la hemoglobina, ¿no? O una disminución aguda del volumen circulante. Bueno, la otra estrategia, bueno, la anticoagulación durante el bypass cardiopulmonar. La heparina se administra para prevenir la formación de microtrombos durante la cirugía. Sin embargo, se ha visto formación de trombina, incluso a niveles óptimos de anticoagulación. Eh, Mencionan que el objetivo típico del tiempo de coagulación activado, o TCA, es de 400 a 460 segundos. Sin embargo, los estudios más recientes muestran ventajas con regímenes más bajos, ¿no? De 180 a 250 segundos. Sin embargo, pese al desarrollo de circuitos biocompatibles y recubiertos de heparina, aún persiste el problema de cómo monitorear la eficacia de la heparinización durante el bypass cardiopulmonar. Dosificación de la protamina. Bueno, los estudios previos mostraron que aunque el tiempo de coagulación activado, TSA, permanezca por encima del tiempo deseado,
la concentración de heparina disminuye durante el bypass cardiopulmonar. Esto conlleva a una sobredosis de protamina que deteriora la hemostasia. Los estudios más recientes investigaron el efecto de la dosificación de protamina basados en un modelo farmacocinético de la heparina. Esta, esta práctica condujo a una mayor disminución de la protamina administrada y también una disminución del sangrado y la transfusión. Por lo tanto, se recomienda administrar la protamina a una proporción de dosificación inferior a 1:1, basado en la dosis inicial de heparina. De esta manera, prevenir la coagulopatía operatoria. Bueno, hemos hablado de la predicción, de la prevención de transfusión y coagulopatía. Ahora hablaremos del monitoreo. Bueno, existen varios algoritmos de diagnóstico del sangrado en cirugía cardíaca. Primero, es importante distinguir el sangrado quirúrgico, que es en la mayoría de los casos, distinguirlo del de origen no quirúrgico, ya que requieren una terapia distinta. Para este último, el sangrado no quirúrgico, existen muchas causas, como son la disminución en la formación de trombina, por deficiencia de factores de coagulación, por sobredosis de protamina o o por heparina residual. También se deben a, bueno, este sangrado no quirúrgico por deficiencia de fibrinógeno, hemocitopenia o disfunción plaquetaria, o por una excesiva fibrinolisis. Es muy difícil distinguir clínicamente un sangrado quirúrgico de un no quirúrgico. Muchas veces coexisten. Por lo tanto, si se sospecha de una causa no quirúrgica, es necesario revertir rápidamente el estado coagulopático. Las pruebas de laboratorio son usadas con este fin, con el fin de investigar la causa de sangrado. Sin embargo, los tiempos de respuesta de estas pruebas retrasan el tratamiento y no reflejan el estado actual de la coagulación, ¿no? Esto puede conllevar a veces a un manejo a ciegas o al riesgo, o enfrentar el riesgo de una inadecuada o un excesivo tratamiento. Para superar estas limitaciones, o esta limitación, han surgido varios dispositivos para identificar rápidamente la hemostasia del paciente. Uno de estos dispositivos es el POC, o el Point of Care Testing, que tiene la ventaja de ser más rápido que las pruebas de laboratorio, para tener una idea del estado de coagulación del paciente. Investigaciones recientes han atenuado un poco sus ventajas. Sin embargo, se menciona que este test tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Qué quiere decir? Que al darnos negativo, indirectamente podrían sugerirnos una causa quirúrgica. Otra, otra prueba o otro dispositivo usado, ¿no?, en el monitoreo es la viscoelastometría. Este tipo de test es diseñado para determinar la consistencia de la formación de coágulos sanguíneos. Aún así, la limitación de este test es la incapacidad de evaluar la función plaquetaria. Para superar esta limitación, existen dispositivos como es la tromboelastografía, que conocemos entre otros. Bueno, la tromboelastografía es un método de ensayo que permite evaluar la eficacia de la coagulación. Entre los ensayos se tienen al tiempo de protombina, el PTPA, la función plaquetaria, la fuerza del coágulo y la fibrinolisis, que otros procedimientos no pueden medir. Ahí son sus ventajas, ¿no? Bueno, ya habiendo hablado de la predicción, del monitoreo, ahora vamos a hablar del tratamiento. Una vez identificada la coagulopatía, esta debe ser tratada inmediatamente. Los productos más utilizados en cirugía cardíaca son uno de ellos el concentrado de plaquetas, que después del paquete globular es el producto más transfundido en cirugía cardíaca. Una de las indicaciones es un recuento plaquetario menor a 50.000.
Sin embargo, no hay fuerte evidencia en este umbral de transfusión. Otra indicación para la transfusión de concentrado plaquetario es la disfunción plaquetaria causada por fármacos o por el tiempo de bomba largo. Varios estudios preclínicos han encontrado que la falta de plaquetas podría compensarse con la administración de concentrado de fibrinógeno. Pero bueno, mencionan que aún se requiere mayor investigación en aspecto clínico. La reposición de factores de coagulación, el plasma fresco congelado. Por años, el plasma fresco congelado fue la única fuente de factores de coagulación y de fibrinógeno. Sin embargo, la transfusión de este plasma fresco se asocia a desventajas. Primero, que el producto necesita descongelarse antes de la transfusión. De esta manera retrasa el tratamiento. Segundo, que una unidad de plasma fresco contiene bajas concentraciones de factores de coagulación. Y entonces se requiere transfundir grandes cantidades de este producto para revertir la coagulopatía, ¿no? A una razón de 15 mililitros por kilogramo, lo que puede conllevar a una hemodilución y a una sobrecarga de líquidos. Se habla también de la preocupación por la injuria pulmonar aguda asociada a transfusión, pero también se mencionan ventajas, ¿no? Una posible ventaja del plasma fresco sobre otros productos es la preservación de glicocales que se encontraron en estudios preclínicos. Sin embargo, la evidencia actual no apoya la transfusión profiláctica de plasma fresco congelado para disminuir el sangrado luego de la cirugía cardíaca. Otro producto, el crioprecipitado, es una alternativa al plasma fresco congelado. El crioprecipitado es el precipitado de plasma fresco centrifugado. O el plasma fresco centrifugado. La ventaja de este producto es la alta concentración de factores de coagulación, especialmente fibrinógeno, factores 8, 13, el factor de von Willebrand. Otro producto, el concentrado de fibrinógeno, que está disponible en varios países para el tratamiento de la hipofibrinogenemia. Su uso rutinario en cirugía cardíaca no ha mostrado beneficios y su perfil de seguridad no ha sido aclarado por completo aún. Bueno, en cuanto al complejo de concentrado de protrombina, o el PPC por sus siglas en inglés, es otra alternativa al plasma fresco congelado para tratar las deficiencias de factores de coagulación. Fue diseñado para revertir el efecto anticoagulante de los antagonistas de la vitamina K, ya que contiene factores 2, 7, 9 y 10. También contiene proteínas C y S. Su uso en cirugía cardíaca se aplicó como una medida efectiva de bajo volumen, ¿no? Comparado con el plasma, para el tratamiento de la coagulopatía. Pese a que su uso en cirugía cardíaca aún es limitado, parece tener un potencial prometedor. Pese a ello, se sabe que este producto, ¿no? El PPC, genera grandes cantidades de trombina que podrían asociarse a un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas. Bueno, como conclusiones, el sangrado con frecuencia se agrava por la coagulopatía causada por la interacción entre el bypass cardiopulmonar, el trauma quirúrgico mayor y el manejo anticoagulante. Para mejorar estos resultados o los resultados en el manejo de la sangre del paciente, se debe seguir la cadena que hemos abordado mediante la predicción, prevención, monitoreo y tratamiento del sangrado y transfusión. Y es importante implementar un enfoque multidisciplinario para el manejo de la sangre, que involucre al anestesiólogo, al cirujano cardíaco, perfusionista, intensivista, hematólogo y cardiólogo, para así conducir a resultados óptimos. Bueno, eso sería todo respecto a esta presentación. A ver, no sé si pueden habilitar los micrófonos para que todos puedan hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Carlos, sí. Carlos, gracias Lucho por la presentación. Buena revisión Bueno, y esto. Gracias, doctor. Sí. Bueno, justo bueno, sí, una buena exposición. Obviamente has abarcado un tema que es bastante grande.
¿no? Yo más bien quería hacer unos pequeños aportes de lo que más o menos hemos visto en sala. Lo primero es sobre lo que nosotros utilizamos para monitorizar la coagulación operatoria, que es la trombolastografía. Recuerden que si bien la trombolastografía es un buen método, en el INCOR solo tenemos el kit normal, que es con el Caulin. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que puede monitorizar muy bien la coagulación, pero no es muy específico ni para medir la función plaquetaria. Y recuerden que tanto en la circunstancia corpórea se consume bastante fibrinógeno, hay disminución de cuenta de plaquetas y las plaquetas muchas veces son disfuncionantes. Entonces no monitoriza muy bien eso porque no es muy específico, porque no tenemos el kit de agregometría. Y otra cosa que tampoco va a diferenciar muy bien si es un problema, si hay una alteración específica de fibrinógeno. Eso es, esa es una parte de lo que me creo que, obviamente, nosotros lo compensamos, ¿no? La experiencia clínica, con todos los factores que pudieron ver intraoperatoriamente y en la situación extracorpórea. La otra cosa que también estamos mejorando es, como muy bien dijo el doctor Piñaranda, sobre la protamina, que bien se ha demostrado de que a veces, ustedes se han encontrado por se han dado cuenta que hay ciertos asistentes que colocan o revierten siempre la heparina dosis de 1 a 1,3, o sea, por 1 miligramo de heparina, 1,3 de protamina, lo cual, como ha descrito Piñaranda, ya se ha demostrado que no es así, porque la heparina, como cualquier otro fármaco o medicamento, se metaboliza, se degrada con el tiempo, entonces se pierde, ¿no? Entonces, razonables, inclusive dosis de 1 a 0,7, 0,8 con las máquinas de titulación, protamina y heparina, se ha demostrado que es adecuado, pero con 1 a 1 hemos visto que tenemos resultados mejores que revertir de 1 a 1,3. Y la última parte, que es sobre el cell saver. Bueno, no es que el cell saver, ustedes saben de que recoge la sangre del campo operatorio, lo pasa a un circuito, lava, ¿no? Centrifuga y te devuelve una masa eritrocitaria, pero una masa eritrocitaria diluida ¿en qué? En solución fisiológica. Entonces, si bien el cell saver te va a aumentar el hematocrito, el transfundirse el saver en grandes cantidades va a implicar una hemodilución grande. Recuerden que se ha demostrado que con cell saver tranquilamente puedes aumentar el hematocrito 10-20%, pero ¿a costa de qué? De disminuir o inclusive poner 1/3 el número de plaquetas. Entonces, tengan mucho cuidado, porque ustedes transfunden dosis altas de este recuperador sanguíneo, necesariamente van a tener que reforzarle con otros componentes. Entonces tampoco es que, bueno, yo personalmente si veo que tengo que transfundir muchos volúmenes, no, a veces no, prefiero no hacerlo, porque a veces normalmente sus pacientes tienen muchas otras alteraciones de la coagulación y a veces estamos en un ciclo vicioso de hemorragia, transfusión, hemorragia, transfusión. Eso es lo que quería aportar, no sé. Muchas gracias, Carlos. Agradecer a la doctora